En lo profundo de las páginas antiguas de la Escritura, hay ciudades cuyos nombres resuenan como ecos de advertencia: Sodoma y Gomorra. Lugares que una vez florecieron, envueltos en riquezas y desenfreno, hasta que el cielo intervino con fuego y juicio. Hoy te invito a detenerte, a silenciar el ruido exterior y permitir que esta historia bíblica despierte preguntas, emociones y reflexiones. ¿Qué sucedió realmente en estas ciudades? ¿Quién era Lot y por qué fue salvado? ¿Qué nos dice este relato sobre el corazón humano y la misericordia divina? A lo largo de esta serie exploraremos cada escena, cada símbolo, cada advertencia, no como quien examina ruinas antiguas, sino como quien descifra un mensaje eterno. Si valoras este espacio de contemplación espiritual, te invito a suscribirte al canal. Activa la campanita para que no te pierdas los próximos episodios y ayuda a que este mensaje llegue más lejos dando me gusta y compartiéndolo. Y si deseas ser parte activa de esta comunidad reflexiva, escribe en los comentarios desde qué país nos escuchas. Es hermoso ver cómo esta historia bíblica nos une a través del tiempo y la geografía. Que el mensaje que se reveló bajo el fuego y la lluvia pueda iluminar nuestro entendimiento hoy. Así que, mientras la noche cae y el espíritu se aquieta, abramos el libro del Génesis, no como quien lee por curiosidad, sino como quien busca comprender lo sagrado. Porque entre las sombras de Sodoma y Gomorra hay una luz que aún nos llama. Escucha con el corazón abierto. Comencemos. Sodoma y Gomorra, ciudades envueltas en oscuridad, donde la maldad había alcanzado su punto máximo, ¿qué llevó a su destrucción? Sodoma y Gomorra fueron dos ciudades que Dios destruyó con una lluvia de fuego y azufre, por causa de su pecado. Según la Biblia, sus habitantes eran malvados y cometían pecados muy graves contra el Señor. Algunos de sus pecados que describe la Biblia eran la soberbia, la gula, la apatía, la indiferencia hacia los pobres e indigentes y la inmoralidad sexual. Como si fuera poco, se jactaban de su maldad. Dios sabía que había llegado la hora de destruir a Sodoma y Gomorra, pero quiso asegurarse primero de darles una última oportunidad. Por eso, envió a 3 hombres que en realidad eran 3 ángeles a la carpa donde vivían Abraham y su familia. Ellos conversaron con Abraham, a quien Dios le reveló su decisión de destruir esas 2 ciudades. Lot, el sobrino de Abraham, habitaba en Sodoma, un hombre justo rodeado de corrupción. ¿Por qué decidió quedarse? Lot, el sobrino de Abraham. Un hombre justo habitando en un lugar donde la justicia parecía haber sido olvidada. ¿Qué llevó a este hombre espiritual a establecerse en Sodoma? ¿Fue el brillo de las tierras fértiles, la cercanía familiar o algo más profundo, algo que solo el tiempo revelaría? En esta parte de la historia, abriremos el telón sobre la vida de Lot, sus decisiones, su silencio. Y el precio de vivir rodeado por el ruido de la corrupción. La Escritura lo llama justo, pero ¿justo hasta dónde? Acompáñame a descubrir cómo su fe se enfrentó al entorno, cómo Dios lo vio, y por qué su permanencia en Sodoma contiene una lección eterna. El versículo 1 dice que Lot estaba sentado a la puerta de la ciudad. Esto no significa que era un vagabundo que no hacía más que ver pasar la gente. La puerta era donde los concejales de la ciudad se reunían, donde estaba situado el mercado. Era el centro de comercio y cultura de la ciudad y estar sentado allí significaba que estaba involucrado en la vida de dicha ciudad. La Biblia dice que Lot era un hombre justo y que se sentía atormentado por la maldad de la ciudad, Pedro 2. Era un hombre piadoso que vivía en un lugar malvado, por elección propia. Él había presenciado el mismo llamado que Abraham pero quiso pertenecer a este mundo más que al venidero. Lot era nieto de Taré, hijo de Harán y sobrino de Abraham. Probablemente, nació en Ur de los Caldeos. El padre de Lot, Harán, murió inesperadamente, por lo que Lot fue acogido por el resto de su familia. En algún momento, posiblemente poco después de la muerte de Harán, el abuelo de Lot, Taré, decidió trasladar a toda su familia a Canaán. Terminaron estableciéndose en Harán.
Tras la muerte de Taré, el Señor habló a Abraham y le dijo que retomara el viaje a Canaán, prometiéndole convertirlo en una gran nación. Abraham emprendió este viaje, y Lot lo acompañó. Cuando llegaron a Betel, los pastores de ovejas de Abraham y Lot se enfrentaron porque no había suficiente tierra para soportar la cantidad de ganado que cada uno poseía. Así que Abraham propuso a Lot una oferta: deberían separarse, y Lot tendría la primera elección de la tierra que iba a ocupar. Lot eligió la tierra cerca del río Jordán, ya que era rica y exuberante. Abraham tomó otras tierras y Lot dejó a su tío y asentó a su familia cerca de la pecaminosa ciudad de Sodoma. Las consecuencias de la elección egoísta de Lot no tardaron en alcanzarle. 5 reyes de la zona, los reyes de Sodoma, Gomorra, Adma, Sebo y Mibela, eran súbditos del rey Kedorlaomer, y se levantaron contra él. Pero Kedorlaomer reunió a sus aliados y derrotó a los reyes rebeldes. Los vencedores se apoderaron de todos los bienes de las ciudades de Sodoma y Gomorra, y se llevaron a Lot y a su familia como parte del botín. Cuando Abraham se enteró de esto, él y sus combatientes atacaron al ejército de Kedorlaomer por la noche y vencieron. Recuperó a Lot y a su familia, así como todos los bienes que el ejército se había llevado de Sodoma y Gomorra. Después, Lot regresó a Sodoma. Pero las penurias de Lot no terminaron allí. Sodoma era muy malvada y, aunque Lot era considerado un hombre justo, permitió que su familia se atrincherara en la ciudad y su cultura. Los mensajeros de Dios llegaron a advertir. Lot los protegió, mientras la ciudad quería destruirlos. La noche se llenó de presagios. 2 mensajeros celestiales llegaron no con violencia, sino con una advertencia urgente. Lot, al reconocer lo sagrado, abrió su casa. Los protegió. Cerró sus puertas contra el tumulto del pecado que crecía afuera. Pero la ciudad no quiso escuchar. Sus habitantes no solo ignoraron el mensaje, lo atacaron. Lo distorsionaron. Y con ello sellaron su sentencia. ¿Qué revela este momento sobre el corazón humano frente a lo divino? ¿Qué nos muestra del carácter de Dios ante la corrupción que ya no se oculta? Acompáñame a mirar de cerca cómo la justicia se manifestó en medio del caos, y cómo Lot, un solo hombre, sostuvo la línea entre gracia y destrucción. En Génesis 18, vemos que Dios quería asegurarse antes del sentir de los habitantes de Sodoma. ¿De verdad estaban tan inclinados hacia el mal que ya no había solución? Por eso, Dios envió a 2 ángeles en forma de hombres a la ciudad, pues anhelaba encontrar una razón para no destruirlos. Dios conocía el cariño de Abraham por Lot y su familia y sabía que intentaría interceder a favor de ellos y de la ciudad. Así fue. Abraham le dijo a Dios: ¿de veras vas a exterminar al justo junto con el malvado? Quizá haya 50 justos en la ciudad. Exterminarás a todos, y no perdonarás a ese lugar por amor a los 50 justos que allí hay. Luego de un rato de negociación, Dios le aseguró a Abraham que no destruiría la ciudad si lograba encontrar 10 justos allí. La triste realidad es que no encontró ni siquiera 10 justos en la ciudad. Los 2 ángeles en forma de hombres llegaron a Sodoma, y allí se encontraron con Lot. Querían pasar la noche en la plaza, pero Lot no se los permitió y los invitó a ir a su casa. Al caer la tarde los 2 mensajeros llegaron a Sodoma. Lot estaba sentado a la puerta de la ciudad. Al verlos se levantó para recibirlos, e inclinándose hasta el suelo, les dijo: Por favor, señores míos, vengan a casa de su siervo, para que pasen en ella la noche y se laven los pies. Mañana por la mañana podrán continuar su camino. Pero ellos respondieron: No, pasaremos la noche en la plaza. Pero Lot insistió tanto que se fueron con él y entraron en su casa. Les preparó comida, coció panes sin levadura y ellos comieron. Aún no se habían acostado, cuando los habitantes de la ciudad de Sodoma se agolparon alrededor de la casa, jóvenes y ancianos, allí estaban todos sin excepción. Y gritaron a Lot:
¿Dónde están los hombres que han entrado esta noche en tu casa? Hazlos salir fuera para que tengamos relaciones con ellos. Lot salió a la puerta y, después de cerrarla detrás de sí, les dijo: Hermanos míos, les ruego que no cometan tal maldad. Tengo 2 hijas que aún son vírgenes, voy a traerlas para que hagan con ellas lo que quieran, pero no les hagan nada a estos hombres que están cobijados bajo mi techo. Pero ellos le contestaron: Quítate de ahí. Este individuo que ni siquiera es de aquí quiere ahora dárselas de juez. Pues vamos a tratarte peor que a ellos. Y empujándolo violentamente, trataron de echar abajo la puerta. Pero los visitantes alargaron el brazo, metieron a Lot con ellos en la casa y cerraron la puerta, y a toda aquella gente que estaba agolpada a la puerta de la casa dejaron ciega, desde el más joven al más anciano, de modo que no eran capaces de encontrar la puerta. Los ángeles le indicaron a Lot que debía salir de la ciudad junto a su familia. La ciudad sería destruida inmediatamente, pues habían comprobado la gran perversidad de sus habitantes. Los visitantes dijeron a Lot: ¿Tienes más familiares aquí? Saca de este lugar a tus yernos, a tus hijos e hijas, y a todos los familiares que tengas en esta ciudad, porque vamos a destruirla. La denuncia presentada ante el Señor contra ella es tan grave que el Señor nos envía a destruirla. Entonces Lot salió a avisar a sus futuros yernos, los que se habían de casar con sus hijas, y les dijo: Salgan de esta ciudad sin perder tiempo, porque el Señor va a destruirla. Pero los yernos pensaron que Lot lo decía en broma. Al amanecer los ángeles urgieron a Lot: Deprisa. Toma a tu mujer y a tus 2 hijas que están aquí si no quieren ser aniquilados junto con la ciudad. Pero como Lot titubeaba, los mensajeros los agarraron de la mano, a él, a su mujer y a sus 2 hijas, y los sacaron fuera de la ciudad, porque el Señor tuvo compasión de ellos. Y mientras los sacaban fuera de la ciudad, uno de los ángeles le dijo: Corre, ponte a salvo. No mires atrás ni te detengas para nada en el valle. Huye hacia las montañas, si no quieres morir. Pero Lot les dijo: Eso no, por favor, Señor mío. Tú has protegido a este siervo tuyo y has mostrado tu gran misericordia salvando mi vida, pero yo no puedo huir a las montañas, porque me alcanzaría la desgracia y moriría. Fíjate, por favor, en esa ciudad que está aquí cerca y déjame refugiarme en ella, pues es insignificante, ¿no es verdad que lo es? Déjame buscar refugio en ella para poner a salvo mi vida. El ángel le respondió: Está bien, acepto tu petición. No destruiré la ciudad de que me hablas. Pero, anda, vete allá de una vez, porque no puedo hacer nada mientras no llegues allí. Por eso a aquella ciudad se le dio el nombre de Zoar. Amanecía ya cuando Lot llegó a Zoar. Entonces el Señor desde el cielo hizo llover azufre y fuego sobre Sodoma y Gomorra. Y destruyó estas ciudades y toda la llanura, todos los habitantes de las ciudades y la vegetación del campo. En cuanto a la mujer de Lot, quedó convertida en estatua de sal por haber mirado hacia atrás. Lot, su esposa y sus 2 hijas salieron junto a los ángeles antes de que Sodoma y Gomorra fueran destruidas. Dios envió una lluvia de fuego y azufre como castigo. El Señor había comprobado que Lot era el único justo que quedaba en toda la ciudad y guió a los 2 ángeles para que lo pusieran a salvo. La orden fue clara: no mires atrás. Pero su corazón seguía ligado a lo que debía abandonar. La orden fue clara, como una línea trazada por la misericordia: no mires atrás. Pero ¿cómo escapar de un lugar sin que algo dentro de ti insista en volver? En esta escena, el cuerpo avanza, pero el corazón de alguien permanece atado a lo que debía dejar atrás. Y en esa mirada prohibida, se revela un instante eterno, una advertencia sobre lo que sucede cuando el alma se aferra a lo que el cielo ya ha juzgado. ¿Cuántas veces nosotros mismos hemos sentido ese tirón hacia lo viejo, hacia lo cómodo, hacia lo perdido? Ahora, observaremos lo que ocurre cuando la obediencia vacila y el juicio alcanza incluso a los que están en camino de ser salvados.
Dios se entristeció mucho por la desobediencia y la maldad de los habitantes de estas ciudades, por lo que decidió destruirlas. Pero, como Lot era un hombre bueno y obediente, Dios envió 2 ángeles para avisarle a él y a su familia que debían salir de inmediato. Los ángeles dijeron: Levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Lot y su familia hicieron lo que los ángeles dijeron. Salieron apresuradamente, dejando todo atrás. Mientras corrían, se les dio una instrucción muy importante: no mires hacia atrás. Esto era una prueba de obediencia y confianza en lo que Dios había mandado. Pero la mujer de Lot, por alguna razón, no pudo resistir. Tal vez estaba triste por dejar su casa, sus amigos, sus parientes o incluso sus posesiones. Entonces, mientras todos seguían adelante, ella se detuvo y miró hacia atrás. En ese mismo instante, ella fue convertida en una estatua de sal. Esta historia nos advierte sobre la importancia de la fe y la obediencia constante a Dios. La mujer de Lot miró hacia atrás y desobedeció. Ella enfocó su atención en lo que estaba perdiendo en lugar de mirar hacia adelante, al rescate y la salvación que Dios le estaba ofreciendo. ¿Por qué la mujer de Lot miró hacia atrás? La mujer de Lot se enfocó en lo que estaba dejando atrás, en lugar de seguir adelante con gratitud por la salvación de Dios. La Biblia no describe la causa exacta, pero pudo haber sentido curiosidad, nostalgia o resistencia a partir, mostrando apego a las cosas y personas que dejaba atrás. La desobediencia de la mujer a la orden divina le costó la vida y provocó un futuro difícil para su familia. Esto nos enseña que no debemos priorizar los bienes materiales, las cosas del mundo o incluso nuestra propia vida. Si confiamos en la palabra del Señor, debemos estar dispuestos a dejarlo todo para seguir lo que Él nos manda. Porque la mujer de Lot fue convertida en una estatua de sal. La mujer de Lot fue convertida en una estatua de sal porque desobedeció la orden clara dada por Dios, transmitida por los ángeles, de no mirar atrás mientras huían de Sodoma. Este acto de mirar atrás no fue solo un movimiento físico, sino que reflejó su apego al pasado y a la vida en Sodoma, una ciudad marcada por el pecado y la corrupción, que estaba siendo destruida por Dios. Pudieron haber existido otras razones para su acto de desobediencia. Desconfianza en que Dios cumpliría lo que dijo sobre el castigo a la ciudad. Falta de gratitud por el rescate de Dios. Nostalgia de la vida de pecado en Sodoma. Tristeza por dejar sus bienes materiales atrás. Curiosidad o satisfacción por el castigo de Dios sobre los demás. Sin embargo, la Biblia no especifica la razón exacta por la que ella miró hacia atrás. Pero, al hacerlo, demostró desobediencia y tal vez un apego a una vida que no estaba de acuerdo con la voluntad de Dios. Lo que aprendemos de la historia de la mujer de Lot. La mujer de Lot es vista frecuentemente como un símbolo de desobediencia y apego al pasado. Su historia nos enseña que seguir a Dios requiere obediencia completa y la disposición de dejar atrás aquello que no forma parte de sus planes. Otras lecciones que aprendemos con ella. Obediencia: debemos obedecer la palabra de Dios, incluso cuando no comprendemos completamente sus propósitos. Consecuencias de la desobediencia. Esta historia es una fuerte advertencia sobre las consecuencias de desobedecer a Dios y de no abandonar por completo aquello que Él nos llama a dejar. Confianza: es importante confiar plenamente en Dios y seguir adelante, sin aferrarnos a lo que quedó atrás. Desapego al pasado. La mujer de Lot dudó y miró hacia atrás, y ella es un ejemplo de lo que no debemos hacer. No debemos aferrarnos al pasado que Dios nos está llamando a dejar. Necesitamos aprender a confiar en que Dios cuida nuestro presente y tiene un futuro de paz y bendición para nosotros. La historia de la mujer de Lot. La mujer de Lot es un personaje mencionado en la Biblia en el libro de Génesis capítulo 19. No conocemos su nombre y su historia es breve, pero está llena de significado y de enseñanza sobre la fe y la obediencia. Ella era la esposa de Lot, sobrino de Abraham, y vivía en la ciudad de Sodoma.
Antes de que esta ciudad fuera destruida debido a su pecado, Dios envió ángeles para sacar a Lot y a su familia de allí. La orden expresa era que huyeran sin mirar atrás. Pero la mujer de Lot desobedeció, y por eso, fue convertida en una estatua de sal. La Biblia no da muchos detalles sobre cómo era la mujer de Lot, su nombre o su origen. Pero sabemos que Lot y ella estaban casados y tenían 2 hijas. Es probable que la mujer de Lot hubiera nacido en los alrededores de Sodoma y Gomorra, y, al igual que toda la familia, estuviera familiarizada con las costumbres horribles de sus vecinos. ¿Por qué Dios destruyó las ciudades? El castigo a Sodoma y Gomorra no fue una idea repentina de Dios. A través de la Biblia encontramos pasajes que muestran la gran decadencia moral en la que estaban sumergidos sus habitantes desde hacía tiempo. La Biblia dice que Sodoma era una tierra fértil y un lugar hermoso como el jardín del Señor. Tristemente, la maldad de sus habitantes era inmensa y sus pecados muy graves. La fama de la maldad en Sodoma y Gomorra era tal, que había gente. Después de la destrucción de Sodoma y Gomorra, Lot tuvo miedo de quedarse en Zoar. Así que se estableció en las montañas con sus hijas. Era un indigente, lo había perdido todo cuando Sodoma fue destruida, así que la familia vivió en una cueva. Fue allí donde las hijas de Lot idearon un inquietante plan para continuar con el linaje familiar. Gran parte de la vida de Lot es un retrato de las consecuencias de la codicia y la influencia negativa de un entorno pecaminoso. Lot conocía a Dios, pero eligió vivir entre gente que llevaría a su familia al pecado y a la complacencia. Pero la historia de Lot es también una ilustración de la gran misericordia de Dios. A pesar de las malas decisiones de Lot, Dios lo salvó a él y a sus hijas de un final violento en Sodoma y preservó su linaje a lo largo de los siglos. Temiendo que el mundo había acabado, las hijas de Lot tomaron una decisión desesperada. De esta relación nacieron 2 pueblos, Moab y Amón. La destrucción había pasado. El fuego del juicio ya no ardía. Pero lo que quedó fue silencio, incertidumbre y temor. Lot y sus hijas se refugiaban entre montañas, creyendo que todo había terminado, que el mundo había sido reducido a cenizas. En medio de esa desesperanza, nace una decisión cargada de inquietud. Las hijas de Lot, aferradas al deseo de preservar su linaje, actuaron desde una lógica rota por el miedo. De esa decisión, nacen 2 pueblos que marcarán la historia, Moab y Amón. Este episodio nos confronta con el peso del trauma, la distorsión del propósito, y la forma en que incluso lo sagrado puede quedar afectado por lo no comprendido. Acompáñame a mirar este momento no con juicio fácil, sino con ojos que buscan entender lo humano, lo quebrado, y lo que Dios aún puede redimir. Origen de los moabitas y de los amonitas. Después, por miedo a quedarse en Zoar, Lot se fue con sus 2 hijas a la región montañosa y se quedaron a vivir en una cueva. Un día la hija mayor le dijo a la menor: Nuestro padre se va haciendo viejo y no han quedado hombres por esta región con quien podamos unirnos, como se hace en todas partes. Ven, demos de beber vino a nuestro padre hasta que esté borracho y luego nos acostaremos con él, así tendremos descendencia de nuestro padre. Aquella noche hicieron que bebiera vino su padre, y la mayor entró y se acostó con su padre, y él no supo cuando ella se acostó ni cuando se levantó. Y aconteció que al día siguiente la mayor dijo a la menor: Mira, anoche yo me acosté con mi padre, hagamos que beba vino esta noche también, y entonces entra tú y acuéstate con él, para preservar nuestra familia por medio de nuestro padre. Al día siguiente la mayor dijo a la menor: Mira, anoche yo me acosté con mi padre. Hagamos que beba vino esta noche también, y entonces entra tú y acuéstate con él, para preservar nuestra familia por medio de nuestro padre. La mañana siguiente, la mayor le dijo a la menor: Mira, anoche me acosté con mi padre. A la mañana siguiente, la mayor le dijo a la menor: Mira, anoche me acosté con mi padre. Vamos a emborracharlo de nuevo esta noche, y ahora tú te acostarás con él, y así, por medio de él tendremos descendencia. El día siguiente, dijo la mayor a la menor: He aquí,
yo dormí la noche pasada con mi padre, démosle a beber vino también esta noche, y entra y duerme con él, para que conservemos de nuestro padre descendencia. De manera que también aquella noche hicieron que bebiera vino su padre, y la menor se levantó y se acostó con él, y él no supo cuando ella se acostó ni cuando se levantó. Y las dos hijas de Lot concibieron de su padre. Y la mayor dio a luz un hijo, y lo llamó Moab, él es el padre de los moabitas hasta hoy. Hoy, miles de años después de que el fuego descendiera sobre Sodoma y Gomorra, el paisaje sigue hablando. El mar muerto, ese cuerpo de agua que yace silencioso entre montañas, ha sido llamado maldito por muchos. Porque fue testigo. Porque sus orillas estuvieron cerca de donde la justicia divina se manifestó. Pero lo más sorprendente es que, en nuestros días, algo está cambiando. Hay quienes afirman que el mar muerto está reviviendo, que brota agua dulce desde sus profundidades, que peces nadan donde antes no había vida. ¿Será que la maldición se está revirtiendo? ¿Será que las profecías de Ezequiel están comenzando a cumplirse? Este lugar, símbolo de juicio y desolación, podría estar convirtiéndose en un símbolo de restauración. Y así, la historia de Sodoma y Gomorra no termina en cenizas, sino en una pregunta abierta. ¿Qué está haciendo Dios hoy, en medio de lo que creíamos perdido? Que esta historia nos inspire a mirar con ojos nuevos, a escuchar con el corazón atento. Porque incluso en los lugares más secos, la vida puede volver a brotar. Quizás Sodoma y Gomorra no solo fueron ciudades, sino espejos del alma humana. Y el mar muerto, que una vez quedó en silencio. Nos recuerda que incluso desde el juicio, puede nacer la restauración. ¿Qué parte de nosotros necesita dejar de mirar atrás para que algo nuevo pueda comenzar? La historia de Sodoma y Gomorra, que hemos explorado a fondo en este video, es mucho más que un relato antiguo de destrucción. Es un eco potente que resuena a través de los siglos, invitándonos a una profunda reflexión sobre la moralidad, la justicia divina y las consecuencias de nuestras elecciones. Hemos sido testigos de una ciudad sumergida en la depravación, donde la hospitalidad, un valor fundamental en la antigüedad, había sido pervertida en agresión y desprecio por lo sagrado. La llegada de los ángeles, mensajeros divinos, sirvió como un ultimátum, una última oportunidad para que Sodoma se arrepintiera. Sin embargo, su ceguera moral fue tal que incluso frente a la inminente perdición, persistieron en su maldad, intentando ultrajar a los visitantes. En medio de esta oscuridad, la figura de Lot emerge como un contraste, aunque imperfecto. Su intento de proteger a los ángeles, incluso ofreciendo a sus propias hijas, nos muestra un atisbo de rectitud en un entorno corrupto. No obstante, también vemos las complejas y trágicas consecuencias de vivir en tal ambiente. La obediencia de Lot al huir, aunque con dudas y pérdidas, fue lo que le permitió escapar del fuego y el azufre que consumieron las ciudades. La trágica historia de la esposa de Lot es un recordatorio impactante de la importancia de la obediencia y la fe. Su mirada hacia atrás, quizás por añoranza de lo que dejaba o por incredulidad, la convirtió en una columna de sal. Es una poderosa metáfora de cómo aferrarse al pasado o dudar de las advertencias divinas puede tener consecuencias permanentes y fatales. Nos enseña que, a veces, para avanzar, debemos soltar lo que nos ata y confiar plenamente en el camino que se nos indica. Y no podemos pasar por alto el perturbador episodio de Lot y sus hijas. Este suceso, aunque difícil de comprender desde nuestra perspectiva actual, es un reflejo de la desesperación y la mentalidad de supervivencia en un mundo post-apocalíptico, y las complejas interpretaciones que la fe y la tradición han dado a lo largo de los siglos. Nos obliga a confrontar las complejidades de las narrativas bíblicas y a buscar entendimiento en el contexto de su tiempo. Finalmente, la destrucción de Sodoma y Gomorra por Dios no debe verse simplemente como un acto de ira, sino como una manifestación de su justicia ante la persistente y descarada maldad.
Nos insta a examinar nuestras propias vidas y sociedades, a cuestionar nuestros valores y a reflexionar sobre si estamos construyendo un mundo fundamentado en la justicia, la compasión y el respeto.